Profesor, Listo, jóvenes, ¿ya están de regreso? profesor, Sí. una pregunta. Esta es como que más de ajeno a la materia, pero por ejemplo, ¿en qué aspectos o en qué ejemplos o casos puedo yo hacer un escrito de autorización? ¿Autorización para qué? ¿Autorización en un proceso? ¿Autorización en un Eh, juicio? Más que nada, como en qué caso se puede ocupar, o sea, puede ser en juicios y de representación. Si yo, por ejemplo, estoy tramitando un proceso ordinario mercantil, en el escrito inicial de demanda, la parte actora va a autorizar pues, a los abogados que lo van a defender, con fundamento en el 112, párrafo cuarto del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal. Y con fundamento en el 112, párrafo séptimo de ese mismo 112, puede autorizar pasantes para ir a recibir notificaciones y checar acuerdos. Tú durante el proceso puedes seguir autorizando a algún pasante o algún abogado en términos de ese artículo 112, pues para que te defiendan o para que puedan checar el expediente en un momento dado a favor tuyo como actor, ¿no? ¿Sí me explico? No sé si te refieres a eso. Sí, profesor. ¿En qué artículos dijo que tiene ese fundamento? En el Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal es el 112, en el Código de Comercio es en el 1069, en la Ley Federal del Trabajo es en el 692, en la Ley de Amparo, chécate por ahí del 12. Bueno, en términos generales, 112 es el más común, del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal. Muchas gracias, profesor. Sí, ¿alguien más? Bueno, entonces retomamos esta segunda parte o esta segunda sesión de nuestro curso de Derecho. Ahora vamos a hablar de otro tema. Con esto terminamos prácticamente de platicarles todos estos derechos y obligaciones especiales de los comerciantes. Vamos a platicar ahora de los auxiliares mercantiles o auxiliares del comercio. Esto se habla mucho, pero no sé por qué. Casi nadie sabe que es un auxiliar comercial y es algo muy común, algo que tendríamos que saber por el simple hecho de cursar esto del derecho mercantil. Vamos a tratar de definir, ¿no? De definir aquellos auxiliares mercantiles en términos muy generales. Son auxiliares las personas que ejercen una actividad con el propósito de realizar negocios comerciales ajenos o facilitar su conclusión. Repito, entonces, vamos a entender que estos auxiliares mercantiles o son auxiliares las personas que ejercen una actividad con el propósito de realizar negocios comerciales ajenos o facilitar su conclusión. Lo que podemos entender en términos generales, y ahorita vamos a ver que hay varios tipos, como un famoso broker. No sé si han escuchado de los famosos brokers o los agentes o intermediarios financieros. Porque además hay varias personas que intervienen en las actividades de los comerciantes y no necesariamente son comerciantes, ahorita lo vamos a ver, que pueden ser dependientes en algún momento dado. Vamos a hablar de una inmobiliaria, vamos a hablar de Century 21. A Century 21 le interesa muchísimo rentar el departamento del señor Díaz. Aunque no es su negocio, aunque no es su inmueble, si logran colocar en arrendamiento ese inmueble del señor Díaz, lo que va a suceder es que pues van a enriquecer el patrimonio del señor Díaz y además ellos se van a llevar una comisión, van a obtener un lucro, una especulación. A ellos les interesa que se concluya, que se facilite el desarrollo de ese negocio
justa para poder obtener alguna ganancia. Y hay varios tipos de auxiliares. Por ejemplo, podemos hablar de los auxiliares dependientes. Podemos hablar de los auxiliares dependientes, que son auxiliares del comerciante, obviamente. Ellos, esos auxiliares dependientes, vamos a decir que forman parte de la nómina de la empresa. Funcionan directamente y dependen directamente de los dueños de la negociación mercantil. Un contador, un abogado que está en la nómina de la empresa, que solamente trabaja para ellos. Ah, bueno, pues es un auxiliar dependiente. Tenemos también a los auxiliares independientes. Yo voy a contratar un contador externo para que me ayude a llevar la contabilidad de la empresa. No dependen de mí, no están en mi nómina, porque también son auxiliares, obviamente, en materia comercial, pero no trabajan para una persona, no dependen directamente del comerciante. Y por su parte, también son auxiliares del comercio, obviamente, pero también están los factores. Los factores de la empresa son aquellas personas que van a ayudar, que van a auxiliar al desarrollo propio de la actividad comercial a la que se dedica la empresa. Podemos hablar de gerentes, incluso de contadores, ¿no? Contadores privados, naturalmente. Podemos hablar de dependientes o mancebos, así se les conoce, personas que dependen económicamente de la empresa. Se habla de viajantes, agentes de ventas, trabajadores de negociación. Es que este señor es buenísimo negociando. Necesitamos cerrar un contrato millonario con Estados Unidos. Bueno, pues vamos a llevar a la persona que se dedica a cerrar estas negociaciones. Y obviamente esa persona pues se llevará una comisión si es que logra concretar esa. Ahora, ¿cuál es el estatus jurídico de estos mercantiles? No son comerciantes propiamente dichos, porque celebran actos de comercio en representación de otros comerciantes. Una cosa es que yo celebre un acto de comercio, sí, pero de manera propia, porque yo quiero hacerlo así. Y otra cosa es que celebre un acto de comercio, lo lleve a cabo en representación de otra persona o de otro comerciante. Y hablar de auxiliares independientes, auxiliares son aquellas personas que facilitan las operaciones mercantiles. Totalmente independientes significa hablar de profesionistas que no laboran directamente para el comerciante. Puede ser el caso incluso de un corredor público, que como saben es un fedatario público que se dedica a otorgar su fe una serie de actos mercantiles para que los comerciantes puedan desarrollar o ejercer el comercio. Entonces, pues estos auxiliares o dependientes no necesariamente tendrían que cumplir con los requisitos de los comerciantes, como llevar un libro de contabilidad. También los comisionistas, recuerden que la comisión es un contrato mercantil, también los comisionistas en algún momento dado pueden ser dependientes directamente de la empresa o del comerciante. ¿Okay? ¿Hasta aquí tienen alguna duda? Ok. ¿Cuál es la función de los comisionistas, dijo profesor? Recuerden que la comisión mercantil es un contrato mercantil por virtud del cual una persona llamada comitente le encarga a otra que se llama comisionista la ejecución de un acto jurídico, de un acto de comercio, con el propósito de obtener un lucro o una especulación comercial. Y siempre les ponía el ejemplo de Andrea o de Herbalife o todas estas cadenas que se dedican a pues dar sus productos para que los vendan. Si tú me vendes 5 zapatos, te voy a dar una comisión. Más eso es la comisión mercantil, prácticamente. ¿Okay? Y pueden llegar a ser dependientes de la empresa, por supuesto que sí. ¿Sí está claro? ¿Alguien tiene alguna otra duda? Sí, profesor, muchas gracias.
Ok. Y entonces, estos auxiliares independientes, pues podemos hablar de algunos como los corredores, que no dependen de la nómina de la empresa. Ante ellos se da la fe pública de estos actos mercantiles y obviamente que ver qué requisitos hay para ser corredor, que además los corredores son personas inhabilitadas para ejercer el comercio, ya lo habíamos comentado, y también podemos hablar de los agentes de comercio. Recuerden que esos agentes de comercio en un momento dado, estos sí son los famosos brokers o intermediarios financieros. Ayúdame a cerrar el negocio y te voy a dar una negociación. Prácticamente es una persona física o una persona moral que de modo independiente se encarga de fomentar los negocios de uno o varios comerciantes, como es el caso del Centro 21, famoso que les estoy comentando. Pueden ser personas físicas o morales. En el caso de los comisionistas, pues, revisen el Código de Comercio, 273 del Código de Comercio, que les comentaba, está aplicado a algunos actos concretos de comercio. Hay un comitente, es un comisionista, es un contrato específicamente mercantil. Otro independiente puede ser otros agentes independientes o auxiliares independientes, pueden ser los agentes aduanales. En el caso de los agentes aduanales, estas personas se dedican directamente a calcular impuestos de importación, impuestos de exportación. Podemos hablar incluso de contadores públicos, pero contadores públicos independientes. Aquellos contadores públicos que pueden llegar a hacer una auditoría, pueden llegar a hacer una auditoría. Eh, Recuerda que hay contador público o privado. El contador privado es el que trabajaría entonces para la negociación y el contador público es el que trabaja de manera independiente. Hace una auditoría a la empresa para saber en qué términos contables y fiscales se encuentra la empresa y poder entonces eh, regularizar a la empresa con sus obligaciones fiscales. ¿Ok? Pues es justo una diferencia doctrinal entre el contador público y el contador privado. Esto que les estaba comentando. Ahora, estos son independientes, pero ya hay auxiliares dependientes, los que dependen directamente de la empresa o de la nómina. Podemos hablar, por ejemplo, de los factores. Hablar de los factores. Un factor es la persona que dirige una negociación. Esto es un factor, perdón, una persona que dirige una negociación, un establecimiento mercantil. Y puede ser por su cuenta, puede ser por cuenta del propietario, puede ser en representación del propietario, en todos aquellos asuntos que tienen que ver o que son concernientes a la negociación o el establecimiento. Entonces, vamos a hablar de un gerente, vamos a hablar de un subgerente que por cuenta propia o en representación del propietario va a dirigir a la empresa en algún asunto o en alguna área específica, en algún área detallada de la negociación. Yo soy director de obras, yo soy director de recursos humanos, yo soy director jurídico. Estamos dirigiendo en representación del patrón un área específica de la negociación mercantil. Un gerente administrador. Eh, ¿Alguien tiene a la mano un código de comercio? ¿Me ayudan con el 310 del código de comercio? Por favor. 310, ¿verdad, maestro? Sí, por favor. Los factores deberán tener la capacidad necesaria para obligarse y poder o autorizar por escrito de la persona por cuya cuenta hagan el tráfico. Eso quiere decir que los factores, como directivos, como gerentes, como subgerentes, deben de tener facultades específicas. El comerciante, vamos a pensar que una persona moral a través de su administrador único o consejo de administración va a nombrar gerentes. Pues, de hecho, una de las facultades especiales para los administradores únicos o consejos de administración es poder nombrar gerentes directores, subgerentes, y obviamente estos gerentes
o estos factores tendrían que tener las facultades que en un momento platicamos, esto de las facultades para pleitos y cobranzas, actos de administración, administración en materia laboral, dominio, títulos de crédito, sustitución. Si yo voy a nombrar un factor, un gerente, un directivo, pues tengo que dotarlo de estas facultades que dice propiamente en el caso de la Ciudad de México, el Código Civil para el Distrito Federal, el artículo 2554, y en todos los poderes se tiene que insertar literalmente ese artículo. Ya les comentaba, pleitos y cobranzas, administración laboral, dominio, nombramiento de gerente, títulos de crédito, sustitución. Ya platicamos justo del mandato con y sin representación. Ya no me voy a detener en eso. Solamente en lo que concierne al patrimonio del comerciante, de la persona moral. Obviamente estas facultades se pueden revocar a petición justamente del jefe principal o del titular de la negociación y pues, se tiene que documentar a través de un contrato. Hay otras figuras de índole comercial como es la famosa asociación en participación, donde se unen talentos para llevar a cabo un negocio en especial. Después del negocio se extingue esa asociación en participación y cada uno determina en esa asociación en participación qué tipo de ganancia pueden llegar a obtener. ¿Ok? ¿Hasta aquí tienen alguna duda? Bueno. Entonces, ahora hablar de estos dependientes. Las personas dependientes son aquellas personas que, a diferencia de los factores, van a desempeñar constantemente alguna o algunas gestiones propias del tráfico del comerciante en nombre y por cuenta de este. Van a realizar alguna operación especialmente que les haya dicho o que les haya mencionado el comerciante en nombre y representación de este. Eso es un dependiente. Tú en mi representación vas a ir a cerrar este negocio. Tú en mi representación vas a ir a entregar esta mercancía. Son aquellas personas que en representación del patrón o del comerciante general van a realizar algún acto específicamente determinado para concretar un acto de comercio o una negociación mercantil. ¿Alguien pide por favor leer el 309 del Código de Comercio ahora, por favor? Sí, profesor. Artículo 309. Se reputarán factores los que tengan la dirección de alguna empresa o establecimiento fabril o comercial o estén autorizados para contratar respecto a todos los negocios concernientes a dichos establecimientos o empresas, por cuenta y en nombre de los propietarios de los mismos. Se reputarán dependientes los que desempeñen constantemente alguna o algunas gestiones propias del tráfico en nombre y por cuenta del propietario de este. Todo comerciante en el ejercicio de su tráfico podrá constituir factores y dependientes. Perfecto. Y eso quiere decir que a diferencia de los demás empleados, esto es muy importante, los dependientes y los factores también van a tener una representación implícita frente a terceros por parte del comerciante general. Podemos hablar, por ejemplo, de viajantes, los famosos viajantes, y agentes de ventas, aquellas personas que se dedican específicamente a vender algún producto directamente del comerciante. Cierran negocios para el comerciante porque éste no puede concurrir a todos los lugares. Es obvio que el patrón y que el jefe de la negociación, que el titular del comercio, no puede estar en todos los lugares. Los empleados, por su parte, también son dependientes. Los empleados, los colaboradores, la parte de recursos humanos, realizarán algunas gestiones, algunas actividades que no sean a nombre del comerciante. Es un mandato sin representación. ¿Ok? ¿Sí está claro eso que les estoy comentando? Son simples colaboradores, en este caso, del comerciante. A diferencia de los factores, en este caso, los empleados, bueno, los factores independientes sí pueden representar al patrón o al comerciante, el dueño de la negociación. Los trabajadores, directamente los empleados, perdón, no.
¿Hasta aquí tienen alguna duda, jóvenes, de todo esto que estoy comentando? No, maestro. Bueno, pues jóvenes, con eso terminamos la primera parte del curso. La segunda parte no se preocupen, no debe de ser tan larga, pero esa es la parte referente a la historia, justamente, la introducción al derecho mercantil, las generalías del derecho mercantil, fuentes, derechos y obligaciones de los comerciantes, quiénes son. Esta es la primera parte propiamente del curso. A partir de este momento, vamos a entrar a la segunda y última parte de nuestro curso, que es el famoso derecho societario. Entramos entonces de lleno a esta segunda y última parte del curso, que es derecho societario, y vamos a estudiar concretamente. Les voy a pedir que a partir de este momento tengan a la mano una ley general de sociedades mercantiles, porque a partir de ahora vamos a estudiar a las sociedades en particular. Hay un tema que ya con ustedes lo vi en clase y lo vi en presencial, porque es un tema preponderante para que ustedes entiendan este tema de las sociedades mercantiles. Analizamos en principio cuáles eran estos tributos de la persona física: el nombre, el domicilio, el patrimonio, la capacidad, la nacionalidad, el estado civil; los atributos de la persona moral, que es la denominación o razón social, el domicilio, el patrimonio, la capacidad, la nacionalidad. Ya esto ya lo vimos en clase, no lo voy a repetir. Estábamos analizando en clases presenciales justo los 6 elementos del acta constitutiva, que en primera instancia era la denominación, denominación o razón social. Esto ya lo vimos también. Ya establecimos claramente la diferencia entre la denominación y la razón social. Una se conforma por sustantivos, otra se conforma por nombres y apellidos de los que la integran. Hablábamos también del capital. Ya les comentaba que el capital es esa aportación que van a hacer los socios o accionistas a la empresa, que puede ser en numerario o que puede ser en especie. Hablábamos de los socios capitalistas, de los socios industriales. En las empresas o las sociedades mercantiles, este capital o esta aportación en numerario se representa a través de títulos valor, que son las acciones en las sociedades que se llevan a cabo por acciones. Hay algunas sociedades que no trabajan a través de las acciones o que no representan su numerario en acciones, sino a través de partes sociales, también partes sociales. Y en el acta constitutiva, concretamente en la parte de los artículos transitorios del acta constitutiva, ahí se va a establecer cuáles son los accionistas y el monto de sus aportaciones y cuánto vale cada acción. Esto también ya lo hablamos con referencia al capital de una empresa. Con referencia a la duración, comentábamos además que antes algunos notarios, al establecer este plazo que tendría que durar el contrato social o el acta constitutiva, antes hablaban de 40 años, de 50 años, otros le ponían indefinido, otros 99 años. Está bien ponerle un plazo que pudiera ser considerable, y si vemos que la empresa afortunadamente sigue y subsiste después de que los fundadores puedan llegar a fallecer por su edad, pues se puede modificar el acta constitutiva para ampliar esta duración y no hay ningún problema. Platicábamos del objeto, que tiene que ser tan amplio y tiene que ser tan detallado como en derecho convenga. Todo aquello que no está establecido en el objeto social no lo va a poder hacer la empresa. Platicábamos además del domicilio, que solamente se señala la entidad en la Ciudad de México en un momento dado, en donde se va a constituir la empresa. Si se quiere modificar el domicilio, se puede hacer. Se hace un acta de asamblea extraordinaria donde se modifica el domicilio, se van a inscribir al registro público de la entidad para cancelar el registro y luego se van a inscribir al nuevo registro público de comercio. No se establece un domicilio en particular, justamente para no casar a la sociedad o para no obligarla a tener un domicilio concreto en un momento dado. Y hablábamos de la cláusula, de todas maneras esto lo voy a repasar en la siguiente clase, de la cláusula de extranjería, donde justamente si quiero que la sociedad se admitan accionistas extranjeros,
pues voy a tener una cláusula de admisión de extranjeros. Si quiero que no existan accionistas que sean extranjeros, será entonces una cláusula de exclusión de extranjeros. Y por supuesto que se puede modificar momento a momento. Y bastaría entonces pues modificar a través de un acta de asamblea extraordinaria esta acta constitutiva. Platicamos también los tres estadios de las sociedades mercantiles, las sociedades civiles, las instituciones de asistencia privada, las asociaciones civiles, y prácticamente todo eso era el ABC y era el preámbulo para poder nosotros empezar a hablar del derecho societario. Incluso les comentaba que los tres órganos principales de todas las sociedades es la asamblea de accionistas, de socios o accionistas. La asamblea de socios o accionistas, que son los que crean, los que constituyen la empresa. Hablábamos de un segundo órgano, que es el órgano de administración. Ese órgano de administración que puede ser un consejo de administración, que puede ser un administrador único. Hablábamos de el órgano de vigilancia, que en un momento dado puede ser el comisario de la empresa. Todas las sociedades, al momento de ser constituidas, cuando documentan su capital social, tienen que dejar un famoso fondo de reserva. Un fondo de reserva, claro, que constituye en ese momento las 2/3 partes de su capital. Si la sociedad se descapitaliza, se utiliza ese fondo de reserva para hacer frente a las obligaciones. Por ley, deben de justamente tener este fondo de reserva, y eso es en todas las sociedades. Debe de haber un fondo de reserva que represente las 2/3 partes del capital de la sociedad. Si tengo que utilizar el fondo de reserva para pagar una obligación, hay que reponer ese fondo de reserva. Todas las sociedades, además, tienen que estar inscritas en el Registro Público de Comercio. Aquellas que no estén inscritas y exterioricen actos frente a terceros, se ostenten con plena personalidad jurídica como la empresa y no estén inscritos, pues las sanciones que los socios o accionistas tendrán que acatar esa responsabilidad con el patrimonio propio. Porque las empresas morales, perdón, las sociedades mercantiles, las personas morales, tienen personalidad jurídica propia. La consecuencia entonces para los miembros que la integran es que pues respondan con su patrimonio. Y las sociedades regulares, hablamos del ejercicio fiscal también, que puede ser regular o irregular. Ya estamos concatenando y concretando todos los temas. Si la sociedad se constituye el 5 de marzo, su ejercicio fiscal será del 5 de marzo al 31 de diciembre. Todos los ejercicios fiscales irregulares van a estar desfasados, van a comenzar después, en todos los casos, del 1 de enero. Todos aquellos ejercicios fiscales que comiencen después del 1 de enero van a ser irregulares. Los ejercicios fiscales regulares van a ser aquellos que empiecen el 1 de enero y terminen el 31 de diciembre del ejercicio fiscal correspondiente. ¿Hasta aquí tienen alguna duda? Profesor, no entendí, los regulares van a ser los que empiezan del 1 al 31 los ejercicios fiscales, ¿no? Sí. Ah, ok, gracias. Así es. Y los irregulares son los que no empiecen el 1 de enero, porque se constituyeron en otra fecha. ¿Sí está claro o no? Sí, profe. Ok. Gran parte de lo que vamos a ver en derecho societario es la manera en que responden los integrantes de una sociedad mercantil. Ustedes deben de tener bien claro qué significa la responsabilidad subsidiaria, qué responder de manera subsidiaria, qué responder de manera solidaria y qué son las obligaciones y qué responder de manera ilimitada. De manera subsidiaria, primero responde uno y luego responde otro. Esto es la responsabilidad subsidiaria. Primero
responde por sus obligaciones la persona moral. Galloso, sociedad anónima de capital variable. Galloso es una persona moral reconocida así por las leyes mexicanas. Primero tendría que responder con su patrimonio. Si no le alcanza, responden los accionistas. Eso significa una responsabilidad subsidiaria. Primero responde la empresa y luego responden los que integran la empresa. ¿Está claro eso o no? Bueno. Profesor, ¿lo podría volver a repetir? Lo que pasa es que dijo que son responsabilidades. Sí, estoy hablando de la responsabilidad subsidiaria. ¿Cómo se da en derecho? ¿Qué significa o qué son las obligaciones subsidiarias? En el caso de las obligaciones subsidiarias, primero responde una persona y si esa persona no puede responder, responde otra en su lugar. En el caso de las personas morales, primero responde la empresa y si no le alcanza la empresa, responden los que la constituyeron, los que la crearon, hasta por el monto de sus aportaciones. ¿Sí me explico o no me explico? Sí, profesor. Ok. Responsabilidad solidaria. La responsabilidad solidaria significa que todos responden por igual. Si yo constituyo una empresa con mis 50 alumnos y vamos a responder de manera solidaria, todos tenemos que entrarle igual. Si debemos, si ustedes y yo nos endeudamos con 60,000 pesos, todos tenemos que responder de la misma manera, solidariamente, todos por igual. ¿Sí me explico o no? Sí, profesor. Ok. La responsabilidad ilimitada. Eso significa, yo respondo en lo personal con mi patrimonio hasta que se extinga la deuda. Una cosa, por eso es que todo el mundo prefiere constituir sociedades anónimas, porque las sociedades anónimas, los accionistas responden hasta por el monto de sus aportaciones. Si yo aporté un 10%, yo respondo hasta el 10% de la deuda. En cambio, en otras sociedades la responsabilidad es ilimitada. Yo respondo con mi patrimonio, no hasta el monto de mis aportaciones, aunque haya aportado un pesito, yo respondo de manera ilimitada con mi patrimonio, por todo, ¿eh? Todos los socios vamos a responder de manera ilimitada hasta que se extinga la deuda. Hayamos aportado lo que hayamos aportado. Ahorita vamos a ver en qué casos se dan estas situaciones, ¿ok? En el caso de Profesor, una las... pregunta. Sí, claro. ¿Eso nada más recae entre los socios y el titular de la empresa nada más? A ver, los titulares de la empresa son los que la van a crear. El titular, si tú y yo nos asociamos y tú y yo constituimos una sociedad anónima, los dos somos accionistas. ¿Quiénes somos los patrones? Tú y yo, ¿no? Ya no hay otro patrón, se supone que somos tú y yo. ¿Sí me explicó? Sí, profesor. Y como constituimos una sociedad anónima, pues cada quien va a responder. Para empezar, la responsabilidad es subsidiaria. Primero responde la empresa y si no la alcanza, respondemos tú y yo. Pero tú y yo respondemos cada quien conforme a lo que aportó. Si tú aportaste 20%, tú respondes hasta por el 20%. Y así sucesivamente. ¿Ok? Bueno. Incluso, bueno, hay algunas responsabilidades de índole penal. Sí, pues los accionistas crearon o constituyeron a la empresa en algún momento dado, eh, se dedican a realizar o a desempeñar algún objeto ilícito. La empresa no se puede dedicar a comercializar estupefacientes o drogas. Eso habría responsabilidad penal, eh, pues obviamente en contra de los socios o accionistas. Estas sociedades se constituyen ante fedatario público, ante notario corredor, salvo el caso de la sociedad anónima, hay un caso especial de la sociedad anónima que vamos a ver, y de la sociedad por acciones simplificadas, que ese se inscribe directamente en el portal, se da de alta, se crea, se constituye en el portal. Y entonces las relaciones de los integrantes de las empresas, de esas sociedades mercantiles, se rigen por los estatutos de la sociedad a través del acta constitutiva que, como ya se los había comentado, se la subía a internet. Y ahora sí es momento.
Alguien, por favor, no del Código de Comercio, alguien me puede leer, por favor, el artículo 6 de la Ley General de Sociedades Mercantiles. Artículo 6 de la Ley General de Sociedades Mercantiles. En términos generales, todas las sociedades deben de tener en su acta constitutiva por lo menos estos elementos. A ver, ¿quién tiene ya el 6 de la Ley General de Sociedades Mercantiles? Yo, maestro. Yo, profesor. A ver, el que quiera. Pero denle. Ah, si quieres tú. No, tú, Henry, tú. Bueno, artículo 6. La escritura o póliza constitutiva de una sociedad deberá contener, primero, los Póliza, si nombres. se hace ante corredor, Si se hace ante corredor es póliza. Si se hace ante notario, ni siquiera es escritura, es acta constitutiva. Pero bueno, ¿qué más? Ok. Primero, los nombres, nacionalidad y domicilio de las personas físicas o morales que constituyan la sociedad. Segundo, el objeto de la sociedad. Tercero, su razón social o denominación. Cuarto, su duración, misma que podrá ser indefinida. Quinto, el importe del capital social. Sexto, la expresión de lo que cada socio aporte en dinero o en otros bienes, el valor atribuido a estos y el criterio seguido para su valorización. Cuando el capital sea variable, así se expresará indicándose el mínimo que se fije. Séptimo, el domicilio de la sociedad. Octavo, la manera conforme a la cual haya de administrarse la sociedad y las facultades de los administradores. Noveno, el nombramiento de los administradores y la designación de los que han de llevar la firma social. Décimo, la manera de hacer la distribución de las utilidades y pérdidas entre los miembros de la sociedad. Onceavo, el importe del fondo de reserva. Doceavo, los casos en que la sociedad haya de disolverse anticipadamente. Y treceavo, las bases para practicar la liquidación de la sociedad y el modo de proceder a la elección de los liquidadores, cuando no hayan sido designados anticipadamente. Que como les comentaba, de los últimos temas que vamos a ver en este curso, es la manera en que se extinguen las sociedades. Primero les voy a enseñar qué tipos de sociedad existen, cuáles son sus características, y luego vamos a jugar con estas sociedades. Nos vamos a dar cuenta que las sociedades se pueden transformar, se pueden fusionar, se pueden escindir. Hay una figura que se llama escisión, lo vamos a ver más adelante, y también se pueden disolver. Una cosa es hablar de fusión de sociedades, otra hablar de transformación, otra es hablar de escisión de sociedades mercantiles y otra cosa es hablar de disolución. Ya son los últimos temas, no se preocupen, son los últimos que vamos a ver, pero eso está bastante interesante. Pues prácticamente esto es mínimo lo que deberían de tener todas las actas constitutivas. Si los socios o los accionistas hacen un proyecto de manera privada de los estatutos del acta constitutiva y no alguno por necio no lo ha otorgado ante notario o corredor, después de 15 días cualquier socio o accionista puede demandar así, una demanda en la vía ordinaria mercantil, puedo demandar el otorgamiento forzoso. Es decir, para obligar a los demás socios o accionistas a hacer ante notario o a otorgar ante notario esta constitución. Esto del capital variable ya lo comentábamos. Mucho cuidado, no es un tipo societario, es un régimen que pueden adoptar algunas sociedades. Acuérdense que la sociedad no está obligada a inscribir en el registro público de comercio más bien estas variaciones de capital. Solamente en los casos en que se inscriban. Pero si me someto al capital variable, basta con que lleve el libro de variaciones de capital y ahí voy a llevar aumentos y disminuciones. ¿Ok? Ya vimos cómo es que se representan las sociedades mercantiles a través de un consejo de administración o de un administrador único. Recalcar nada más que esto viene en el artículo 10 de la Ley General de Sociedades Mercantiles. Ya lo vimos, al principio no le entendían nada. Creo que a esas alturas del partido, si ustedes lo leen, pueden tener otro matiz y otro entendimiento totalmente diferente. Y recuerden entonces que hay socios capitalistas o industriales. Los socios capitalistas son los que aportan dinero. Los socios industriales son los que aportan conocimientos o bienes. Y pues obviamente todas las sociedades en un momento dado
Trabajan las sociedades mercantiles para obtener ganancias, para buscar la especulación comercial. En un momento dado, pues se tendrá que hacer un reparto de utilidades, pues dependiendo de lo que vayan a ganar estas empresas en un momento dado. La ventaja que nos dan estas empresas es la famosa existencia del velo corporativo. El velo corporativo nos va a permitir entonces que primero, si nosotros constituimos una sociedad, como la sociedad tiene personalidad jurídica propia, primero va a tener que responder la empresa por sus obligaciones de manera personal y después responderían los integrantes, los socios o accionistas, hasta por el monto de sus aportaciones. ¿Alguien tiene alguna duda de esto que estoy comentando, muchachos? Hasta el momento no, profesor. Son las generalidades. Todo esto son generalidades de sociedades. ¿Están seguros? ¿Ya no tienen ninguna duda? En presencial nos sirvieron, no tienen ni idea cuánto. Muchísimos todas estas sesiones que dimos en clases presenciales, porque ya no me tuve que detener a explicarles el tema de la representación, el tema de los comerciantes, etcétera. Todo esto ya lo explicamos y ahora sí, por fin, vamos a entrar de lleno a analizar las sociedades mercantiles en general. Y la primera que vamos a analizar es la sociedad en nombre colectivo. Esta es la primera sociedad que vamos a analizar. Vamos a hablar de las reglas especiales de la sociedad en nombre colectivo. La sociedad en nombre colectivo, en primera instancia, tiene una razón social. Ojo, la sociedad en nombre colectivo no tiene denominación, jóvenes. Tiene razón social. Quiere decir que la razón social va a estar conformada por los nombres y apellidos de los socios. Aquí no hay denominación. Yo no puedo establecer una sociedad en nombre colectivo que se denomine o que se llame, por decir algo, comercializador de refrescos, sociedad en nombre colectivo. Eso no se puede. Las sociedades en nombre colectivo a fuercita tienen razón social, ¿ok? Es muy importante. Pérez y compañía, Pérez, Sánchez y compañía. ¿Se volvió a cortar un poco? Ok. Les comentaba que la sociedad en nombre colectivo se va a conformar específicamente con una razón social, jóvenes. Nunca va a tener denominación, siempre va a tener una razón social. ¿Ok? Y los socios van a responder de manera subsidiaria. Pueden también responder de manera solidaria e ilimitada. ¿Ok? ¿Se pueden limitar las responsabilidades? Por supuesto que sí. Pero en principio, la situación es que podrían responder así. La sociedad en nombre colectivo da estas posibilidades. Ya depende de los socios, ¿ok? Porque es contradictorio, no pueden responder. O responden de manera subsidiaria o responden de manera solidaria e ilimitada. Recuerden que subsidiaria significa que primero va a responder la empresa, la sociedad en nombre colectivo. Si la sociedad en nombre colectivo no le alcanza el dinero, entonces van a responder los socios. Y los socios pueden responder, tendría que responder de manera solidaria e ilimitada. Quiere decir que todos los socios por igual van a responder hasta que se liquide el adeudo, hasta con el monto de sus aportaciones, nada. Eso nada más es la sociedad anónima. A ver, se los voy a explicar de otra manera. Si la sociedad en nombre colectivo debe 1,000,000 de pesos, primero la sociedad en nombre colectivo tendría que responder. Si no le alcanza a esa sociedad en nombre colectivo, todos los socios responden por el total del adeudo con la totalidad de su patrimonio. ¿Sí me explico o no me explico? Sí, profesor. Ok. Y aquí, a ver, ¿alguien tiene alguna otra duda? Ok. Si es a petición de los socios, para empezar aquí se trabaja con socios, no hay accionistas, aquí hay socios. Los socios podrían, por excepción de la regla, poder limitar, en algún momento dado, la responsabilidad, ¿ok? Pero entonces, la responsabilidad limitada solamente se puede pactar entre los socios. ¿Sabes qué? Pues yo podría, por excepción de la regla,
podríamos pactar que yo respondo un poquito más que tú, pero esa es una excepción a la regla. Solamente es un pacto que se pudiera dar entre los socios. La razón social, entonces yo les comentaba que está conformada por uno o varios socios, ya lo sabemos. Se puede establecer la palabra y compañía. Si son varios socios los que la integran, se puede también poner y compañía. Si un socio se va en la razón social, le puede también poner y sucesores. Esto ya también lo habíamos comentado. Los herederos de estos socios pueden suceder a los antiguos socios. Si yo fallezco, mi hijo puede, pues, tomar mi lugar. La administración estará a cargo de uno o varios socios. De uno o varios socios. Y esto se decide a través de una asamblea y, pues, a través del voto se va a decidir que tenga el mayor número de votos y ya se van a establecer aquellos socios que son socios administradores. Y este es el órgano de administración, los socios administradores, ¿ok? Pueden nombrar también estos socios un interventor. Se puede nombrar un interventor para que vigile. Aquí no se le llama comisario, ¿eh? En esa sociedad no hay comisario. Se le llama interventor, que hace las veces de comisario, para que vigile el legal desempeño de los administradores o de los socios administradores. Y ya les comentaba, los socios industriales pueden tener un derecho. Lo interesante de esta sociedad es que, por ejemplo, si yo soy socio industrial, recuerden que el socio industrial es el que aporta conocimiento o cosas. Yo aporté un carro, aporté una casa, aporté un inmueble. Los socios que son industriales, los socios industriales, tienen derecho a percibir una cantidad periódica por concepto de alimentos para satisfacer sus necesidades. Acuérdense que los alimentos no nada más incluyen la comida, los alimentos incluyen casa, vestido, sustento, ropa, medicina. Entonces, aquellos socios industriales pueden tener derecho a recibir una cantidad periódica justamente para satisfacer sus necesidades cotidianas. Y esta cantidad de alimentos puede ser fijada por la mayoría de los socios o en su defecto por un juez, si es que se van a pleito. Entonces, esta sociedad, en nombre colectivo, se puede terminar por... ¿Cuáles son las causas? Cuando uno de los socios utiliza la firma social para negocios propios. Y esto es importante. Si se supone que tengo socios, pues todos tenemos derecho a recibir los beneficios de la sociedad. Les gustaría que yo constituya una empresa y de repente, una empresa a la que todos tenemos derecho a obtener beneficios y a espaldas suyas, a escondidas, yo, porque es más fácil obtener una negociación con el nombre de la sociedad, yo hago un negocio solo, para mí solito, escondiditas, en el que ustedes tendrían derecho a participar, y yo utilizo el nombre de la empresa para un negocio en cuyo beneficio va a ser exclusivo para mí, pues por supuesto que no, no es justo. En este caso se puede extinguir o disolver. Cuando las sociedades se extinguen, la palabra correcta es disolverse, la disolución, la disolución de la empresa. ¿Ok? Otra razón es por cometer una infracción al pacto social. Pacto social significa a los estatutos. Si alguien violó alguno de los artículos que se establecen en el acta constitutiva, se puede concluir o se puede disolver la empresa. Tercer supuesto en el cual se puede disolver una sociedad en nombre colectivo, porque se viole alguna ley que dio origen
dio origen a la empresa. En este caso estamos hablando de la Ley General de Sociedades Mercantiles. ¿Ok? Ley General de Sociedades Mercantiles. Entonces, si alguno de los socios viola, desacata, no nada más los artículos del acta constitutiva, sino también las leyes que dieron origen a la empresa, se puede disolver o se puede extinguir esta sociedad mercantil. Un cuarto supuesto para disolver la sociedad en nombre colectivo es llevar a cabo actos fraudulentos contra la empresa o contra la compañía. Estoy robando dinero de la compañía. Quinto supuesto por el que se puede extinguir una sociedad en nombre colectivo es por quiebra, por inhabilitación para ejercer el comercio. Y esto es importante. Yo estoy en incumplimiento generalizado de mis obligaciones, entonces, pues se puede disolver en un momento dado el acta constitutiva. Ojo, aquí es muy importante. La sociedad en nombre colectivo, el dinero, el capital que se aporta a la sociedad en nombre colectivo, no va a estar representado por acciones, jóvenes. Esto va a estar representado por partes sociales, así se llama, partes sociales. Todo el dinero que aporten las personas o los socios que conforman una sociedad en nombre colectivo va a estar representada por partes sociales. ¿Alguien tiene alguna duda de lo que estoy comentando? Maestro, ¿las partes sociales son el equivalente a la acción pero con otro nombre o no? Sí, claro. Es que aquí lo Ok. las acciones se utilizan, por ejemplo, en una sociedad anónima, en una sociedad en comandita simple, en una sociedad en comandita por acciones. Ahí sí. Aquí en las sociedades en nombre colectivo, entonces se conocen el dinero, se va a representar a través de títulos valor que se llaman partes sociales. Una parte social con valor de 1,000 pesos cada una, o de 100 pesos, o de 1 peso, lo que ustedes quieran. ¿Sí está claro o no? Sí, maestro, gracias. Ok. ¿Alguien tiene alguna duda de lo que acabo de comentar? Bueno, vamos a hablar de otras sociedades bastante... Es lo único que me interesa que sepan de la sociedad en nombre colectivo. Vamos a hablar ahora de la sociedad en comandita simple. La sociedad en nombre colectivo no se usa mucho, es rarísimo que la vean. He visto por ahí una que otra, pero tampoco es tan común. Las sociedades en comandita también es rarísimo, pero bueno, también hay una que otra por ahí. En las sociedades en comandita simple, también el dinero se representa a través de partes sociales. En la comandita simple, el dinero se representa a través de partes sociales. Y en la sociedad en comandita simple, también esta sociedad va a tener una razón social. ¿Está claro? Sociedad en comandita simple, el dinero o las aportaciones económicas que hacen los que crean o constituyen esta sociedad, el dinero se va a representar en partes sociales y va a tener una razón social. Y entonces, ¿de qué manera van a responder los socios? Esto va a ser importante porque esas sociedades se van a caracterizar, ahorita les voy a decir por qué tipo de socios. De cualquier manera, aquí también la responsabilidad puede ser subsidiaria, ilimitada y solidaria. Dicho de otra manera, primero responde la empresa por sus deudas. Si a la empresa no le alcanza, todos los socios que conformen esta sociedad en comandita simple van a responder por partes iguales, todos completitos, de manera ilimitada con su patrimonio hasta que se pague esta deuda social. La razón social, ya lo habíamos comentado, puede estar creada por uno o varios apellidos, por la palabra y compañía, si son varios
los socios que la crean. Si es un extraño, entonces pues vamos a utilizar puede aparecer el nombre. Y los socios, va a haber dos tipos de socios aquí, que va a ser lo importante. Va a haber socios comanditados y socios comanditarios. No es lo mismo socios comanditados que socios comanditarios. ¿Ok? Si yo pongo el nombre de un extraño en la razón social, pues la sanción es que se va a entender que son socios comanditados. Ahorita les voy a explicar por qué. Que es un socio comanditado. Va a ser un socio comanditado. Ahora, primero para seguir adelante, vamos a seguir platicando de esto. Los socios comanditados. ¿Qué son los socios comanditados? Los socios comanditados son aquellos socios que van a responder de manera personal. Van a responder de manera personal ilimitada y solidaria por el pasivo de la sociedad, obviamente. En pocas palabras, los socios comanditados, que la sociedad no le alcanza, los socios comanditados, todos por partes iguales, van a responder con todo su patrimonio por la deuda social. Y los socios comanditarios solamente van a responder hasta por el monto de sus aportaciones. Si distingue la diferencia, el socio comanditado responde con todo su patrimonio por el haber social en caso de que la empresa tenga deudas. En el caso de los socios comanditarios, solamente responden parcialmente hasta donde aportaron. ¿Sí me explico o no? Sí, maestro, pero ¿tienen alguna ventaja entonces los comanditados? Porque pues al Pues por responder con todo supuesto su que sí, patrimonio por supuesto que sí. deben tener más Ahí te va. ganancia. Perdóname, Enrique, ahí te va. Claro que Sí, tienen mayor ventaja, ahí te voy a explicar. Imagínate que tú y yo nos asociamos, constituimos una sociedad en comandita simple y la empresa tiene una deuda de 5 millones de dólares. Yo soy socio comanditado y tú eres socio comanditario. Si la empresa no le alcanza, yo como socio comanditado voy a tener que responder por ese millón de pesos con todo mi patrimonio. En cambio, tú como socio comanditario, vamos a suponer que aportaste 5,000 pesos. Vas a responder hasta por esa cantidad. Tú dime si no tienes o no más ventajas. claro. ¿Sí? Bueno, entonces, Una pregunta, profesor. sí. Por ejemplo, si en el caso de que alguno de los socios no logre cubrir toda su deuda porque también está en quiebra, ¿se le hace un préstamo entre todos los demás socios? No. Pues ahí, para empezar, ahí habría que trabajar, ahora sí, en el concurso mercantil, en el incumplimiento generalizado de las obligaciones. Antes de llegar a ese tema, y de eso se trata el derecho concursal, antes de llegar a ese tema, se trata de que un juez federal declare formalmente que la empresa está en quiebra, justo para que el patrimonio de la empresa alcance para cubrir los pasivos. Si yo permito que el adeudo de la sociedad o el pasivo llegue demasiado lejos, lo único que va a pasar es que yo voy a terminar respondiendo por mi patrimonio. Pero si alcanzo que el juez de distrito declare que la empresa está en concurso mercantil, pues ya no vamos a tener que responder por nuestras obligaciones, porque el socio, o más bien la persona, el comerciante que se declaró en quiebra, ni siquiera fueron los socios o los accionistas, fue la persona moral y queda íntegro e intocable el patrimonio personal de los socios o de los accionistas. Si no alcanzo a hacer el concurso mercantil, ahí sí, me voy por el monto y en lo personal con los socios o con los accionistas. ¿Sí me explico? Sí, profesor, gracias. Ok. Entonces, vamos a pensar aquí, eh, las personas extrañas no pueden ser comanditarias, es decir, que respondan hasta por el monto de su aportación, porque tendrían que responder de manera total. Y obviamente deben de gozar
todos estos socios comandatarios, que se supone que a los socios comandatarios les debe de recaer la administración. Los socios comandatarios, si tienen en algún momento dado la necesidad de representar a la persona moral, deben de tener actos de administración para poder representar a la sociedad. Esto ya lo comentábamos. Aquí hay un socio administrador, puede haber un consejo de administración o puede haber un socio administrador que se dedique plenamente a representar a la persona moral en el mundo del derecho, que tendrá obviamente facultades establecidas en el 2554. Si no hay un socio administrador, entonces se establece un socio administrador sustituto, uno en vez de otro, para ejercer la acción de la administración interina, en lo que pues se nombra a un socio justamente administrador. Puede haber un consejo, pero por lo general en ese tipo de sociedades se da o se nombra a un socio administrador. Mientras tanto, este administrador o este socio administrador interino tiene que ser forzosamente una persona o un socio comanditado. Y esto tiene mucha razón. Si voy a nombrar a un administrador o un socio administrador sustituto, se pide que sea comanditado para que si hace alguna gestión indebida, responda con el monto de su patrimonio. ¿Sí me doy a entender o no? ¿Tienen alguna duda? A ver si entendí, profesor. O sea, el socio administrador, sustituto, responde por la totalidad de su patrimonio, o sea, lo que le corresponde. Claro, porque si hay un socio administrador sustituto, tiene que ser un socio comanditado para que si la riega, responda con el monto total de su patrimonio. ¿Sí me explico? Ah, ok, ya entendí, muchas gracias. Sí. ¿Alguna otra duda? Bueno, son 12:16. Nos vemos a las 12:26, por favor.